Bienvenidos todos al webinario. Agradeceros a todos la asistencia al mismo. Lo primero que quería hacer era pedir disculpas por el cambio de plataforma que hemos tenido. El webinario ha tenido una mayor aceptación de la que pensábamos en un principio y hemos tenido que cambiar de plataforma. Bueno, mi nombre es Raúl Martín. Trabajo en simulaciones y proyectos, dando soporte sobre Flow 3D. Y a mi lado está Francisco Lara, que será el encargado de gestionar el chat y el blog de notas. Bueno, esta es la estructura que vamos a seguir del webinario. La idea de dar este webinario es la de presentar la versión 11 del programa, que trae una serie de novedades en la interfaz, también una serie de novedades en el solver, y por último abriremos un turno de preguntas. Estas son las herramientas del webinario. A la izquierda tenemos el chat, en el que podemos intercambiar opiniones durante la presentación. También es muy interesante la herramienta de notas. Tenemos tanto unas notas privadas como unas públicas. También la podemos utilizar durante el propio webinario para que nada se nos quede en el tintero. Y luego estas notas serán enviadas por correo electrónico, de tal manera que bueno, podemos ir haciendo todas las preguntas en el blog público de notas, y si alguna quedara en el tintero, pues la contestaríamos más adelante. Y también tenemos la herramienta Mood, en la que bueno, podemos mostrar nuestro estado de ánimo si estamos teniendo algún problema, y sobre todo lo más interesante es la opción de levantar la mano para el turno de preguntas. Esperemos que este sea el primero de muchos webinarios. En principio este es un poco más genérico, pero tenemos la idea de ir preparando algunos más, especialmente bueno, aplicados a la hidráulica. Tenemos una idea de cada 5 o 6 semanas realizar uno de estos. Y aunque en principio no tenemos fechas todavía definidas. Vale, bueno, me imagino que estaréis ya todos bastante relacionados con lo que es el tema de CFD, pero bueno, por si acaso, vamos a hacer un resumen muy escueto de lo que sería Flow 3D. Vale, Flow 3D, ahí lo pone, es un CFD multifísico de ámbito general, pero por la forma en la que está programado, sí, os pasaremos la presentación. Por la forma en la que está por la forma en la que estará programado Flow 3D, será de especialista en problemas transitorios, es decir, que evolucionan en el tiempo y que tienen superficie libre, que tienen interfase entre lo que sería el fluido, el agua y el aire. Se puede utilizar también para fluidos confinados, muchísimos tipos de problemas, pero digamos que su punto fuerte son los problemas transitorios en superficie libre. Para quien no sepa lo que es un CFD, bueno, el CFD de lo que se encarga es de simular el movimiento de fluidos en un entorno virtual. Para ello, lo que se tiene que hacer son resolver las ecuaciones de Navier-Stokes de una forma discreta. Es decir, tenemos que elegir un volumen de control, este volumen de control se discretiza y sobre estas discretizaciones se evalúan los flujos de entrada, los flujos de salida, cantidad de momento, y existen varios métodos para hacer esto. El Flow 3D utiliza el método de diferencias finitas. Tiene ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Las ventajas más claras son, lógicamente, que el mallado es muy sencillo. No tenemos que utilizar un mallado ajustado a la geometría, sino que utilizamos celdas paralelepipédicas, ¿de acuerdo? Básicamente serían unos cubos. El método es muy robusto, muy estable y matemáticamente es muy sencillo, lo que hace que Flow 3D sea muy sencillo de customizar. Las contras que tiene este método de diferencias finitas sería básicamente que la representación de la geometría
no sería del todo correcta. Para ello, Flow Science, hace ya más de 30 años, desarrolló un algoritmo que es el Favor, que de lo que se encarga es de interpolar la geometría dentro de lo que serían estas celdas cúbicas. De tal manera que tenemos una aproximación muy buena de la geometrías verdaderamente complejas, que las podemos representar mediante un mallado de tipo hexaédrico. Otro problema que se plantea también es el tema de la superficie libre. Para ello también se desarrolló los métodos Volume of Fluid. De hecho, el primer desarrollador del método Volume of Fluid es Tony Hert, que fue el fundador de la empresa que desarrolla Flow 3D, Flow Science. Y él, por su cuenta, ha seguido evolucionando este método hasta conseguir lo que en Flow 3D se denomina True-Buff. Es un método que es muy preciso en la representación de la superficie libre del fluido. Bueno, nosotros como Simulaciones y Proyectos llevamos distribuyendo y dando soporte desde 2007, y lo que nos interesa en este webinario, que sería la versión 11, ha sido lanzada apenas hace un mes. Y vamos a ver ahora cuáles son las novedades, sobre todo tanto de interfaz como de solver. Vamos a comenzar con las de la interfaz, no todas, sino un resumen de las más significativas. Vale, la primera que tendríamos sería el Favor Checking, que ahora lo veremos más adelante, pero nos ayuda a mejorar nuestros mallados. Tenemos también la opción de cálculo remoto, la opción de utilizar datos separados por comas para la aplicación de condiciones de contorno, de propiedades de materiales, etcétera. Podemos introducir probetas, baffles y unos elementos especiales que serían las válvulas de forma interactiva, directamente pinchando sobre la ventana gráfica. Podemos finalizar la simulación mediante un valor que adquiera una probeta dentro del fluido. Bueno, una serie de mejoras en todo lo que es la productividad dentro de la interfaz. Y bueno, por fin tenemos FlowSight, que ha sido un desarrollo ya de casi 2 años para tener un postprocesador verdaderamente espectacular, avanzado, de los más avanzados que hay ahora mismo. Bueno, el Favor Checking, para el que no lo conozca, es el acrónimo del Fractional Area Volume Obstacle Representation, y de lo que se trata es de interpolar la geometría que nosotros vamos a simular dentro de lo que sería un mallado de diferencias finitas. Es una forma muy eficiente de representar nuestra geometría, y siempre nos surge la pregunta, ¿no?, de cuál es la resolución de la malla adecuada. Estamos capturando todos los detalles de nuestra geometría con este mallado. Hasta ahora la única forma que teníamos de visualizar este tipo de representación era de forma visual. No teníamos una herramienta que nos ayudara a ver si teníamos todos los pequeños detalles de nuestra geometría bien definidos en lo que va a ser luego nuestro dominio de cálculo. Para eso, utilizaríamos la herramienta Favor. ¿Vale? Lo haríamos como habitualmente. Para que conozca el programa, pincharíamos dentro de nuestro botón de renderización. La ventana de renderización ha cambiado ligeramente, ha crecido hacia abajo, ¿vale? Y aquí tenemos las novedades que podríamos visualizar ahora. Una vez que pinchamos en el botón Render, nos aparecerían una serie de celdas cúbicas marcadas en naranja o en amarillo, dependiendo del tipo de error que tengamos, para visualizar qué partes de nuestra geometría no estamos representando correctamente. O bien las estamos directamente ignorando, o bien
tenemos problemas porque una superficie corta varias veces la misma cara, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una herramienta muy útil porque antes solamente lo podíamos hacer visualmente. Debíamos de coger nuestra geometría renderizada, nuestra geometría original y compararlas, y era un proceso un poco farragoso. Ahora mismo, de esta manera, somos muy rápidos en reconocer qué partes de nuestro modelo no están siendo reconocidas por el mallado. Además de estos pequeños cubos, podemos mostrar solapada la geometría original, de tal manera que podemos ver en qué partes nos estamos desviando y cuánto nos estamos desviando. Otra mejora también muy importante es el cálculo remoto. Hasta ahora el cálculo se tenía que realizar en la máquina donde estaba instalado el programa, mientras que ahora mismo podemos, en otra máquina donde también está instalado el programa, mandarle allí el cálculo. De tal manera que nosotros tendríamos un ordenador cliente donde podríamos preparar la simulación, por ejemplo. Una vez que tengamos la simulación preparada, podemos mandarla a un ordenador que sea remoto, normalmente con mayor capacidad de hardware, correr allí la simulación y, una vez que ha terminado, descargar los resultados en el ordenador cliente. Básicamente esto está pensado para tener ordenadores locales, normales, un ordenador de escritorio, incluso un laptop, que tenga una buena potencia gráfica para poder procesar resultados. Se actualiza automáticamente lo que sería el progreso de la simulación. Podemos saber qué tanto por ciento llevamos de la simulación, qué errores nos ha dado, y funciona exactamente como la versión anterior, en la que el cálculo es independiente de la interfaz. Podemos salir de la interfaz, podemos entrar y se reenganchará la simulación a la interfaz sin ningún tipo de problema. En el servidor, que sería la máquina que realizaría el cálculo, debería ser lógicamente un ordenador que estuviera conectado en red con el ordenador cliente, y solo ejecutaría no ejecutaría la interfaz, sino que ejecutaría únicamente pues el preprocesado, la solución del problema, y si tuviéramos un problema de elementos finitos para sólidos estructurales, generaría la malla también. Es decir, a esas tareas de cálculo que son pesadas las podríamos ejecutar en una máquina remota. Normalmente esto está pensado para tener pues workstations o incluso clusters dedicados a exclusivamente el cálculo del problema. Aunque es flexible y tanto clientes como servidores pueden tener ambos usos. ¿De acuerdo? A lo mejor tenemos en red muchos ordenadores y nos interesa en un momento dado ejecutar la simulación en uno en concreto. Podemos ir allí y luego prepararla. O sea, es flexible. Luego tenemos una serie de mejoras adicionales. Esas son las más importantes, pero ha habido muchas mejoras en la interfaz. Una de ellas, por ejemplo, son los datos CSV separados por coma para propiedades dependientes del tiempo y de la temperatura. Antiguamente era necesario escribirlos en el prepping, de tal manera que el prepping se hacía un fichero un poco grande y, sobre todo, el problema es que ocupaban espacio en memoria. Ahora mismo lo que se hace es no copiarlos en el fichero de entrada, sino enlazar, de tal manera que son leídos según es necesario. Funcionan mucho, con mucha menos memoria. Hay mejoras en la definición interactiva de probetas, que son puntos que nos van dando resultados históricos, de buffers, que son superficies,
también nos dan resultados históricos, y de, bueno, válvulas, que son unos puntos por los que se puede evacuar aire. Antiguamente podíamos pinchar únicamente sobre la ventana y colocaría la probeta o la válvula, el vent, en esa localización. Ahora mismo pinchamos y nos da una barra en la línea en la que nosotros estamos mirando en la pantalla, donde podemos mover tanto la probeta como el baffle como el vent, de tal manera que tenemos mucha mayor precisión a la hora de colocar el elemento en cuestión. Tenemos también una nueva finalización. Antiguamente la simulación podía finalizar mediante varios criterios de finalización, como podía ser pues un tiempo, una fracción de llenado o que alcanza el estado estacionario. Ahora mismo podemos colocar una de estas probetas que nos dan resultados en el tiempo y decirle que cuando una variable en concreto alcance un valor, sea mayor que un valor o sea menor que un valor, durante un periodo de tiempo, pues corte la simulación. Puede ser interesante cuando tenemos dominios muy grandes, los que nos interesa únicamente el estado estacionario de una de las partes. Podemos limitar el time step máximo durante la simulación, que era una cosa que antes no se podía hacer. Podíamos modificar muchas cosas durante la propia simulación, pero este parámetro concreto no. Bueno, ha aparecido el vector gravedad como ayuda. Interesante porque algunas veces nos podemos confundir a la hora de definir la gravedad y no teníamos ninguna ayuda gráfica que nos indicara hacia dónde iba la gravedad. Ahora tenemos un vector que nos indica hacia dónde va. Tenemos también, esto es muy interesante, un informe de conversión para ficheros de entrada de versiones anteriores. Antiguamente, cuando importábamos una simulación de una versión anterior, no teníamos ninguna idea de qué era lo que había cambiado el programa al actualizar el fichero de entrada. Teníamos que coger un prepping por un lado, coger el otro y compararlos. De esta manera, el propio programa te da un resumen de qué variables se han modificado. Y bueno, por fin tenemos Flowsite. Es un postprocesador desarrollado por FlowScience y por Sei, que es la desarrolladora de Insight, un postprocesador de los, digamos, de alta gama, y permite hacer análisis verdaderamente espectaculares a nivel gráfico. Pues tenemos múltiples vistas en una misma pantalla. Podemos tener una vista 1D, vistas 2D, vistas 3D. Podemos tener sobre la misma vista diferentes isosuperficies, múltiples cortes 2D, cortes arbitrarios. Los cortes no es necesario que estén alineados con los planos de malla, podemos rotarlos respecto a cualquier eje, etcétera. No, por ejemplo, aquí tengo un par de vídeos de qué es lo que se puede hacer con Flowsite. ¿No? Tenemos este de aquí. Vale, aquí podemos ver, bueno, pues cómo podemos en una misma vista colocar, bueno, diferentes visualizaciones, cortes 2D, visualizaciones 3D de detalle, una evolución de un parámetro en concreto de forma dinámica. Esto es muy sencillo, no es demasiado complicado. Tenemos pensado un webinario para comenzar a hacer este tipo de postprocesados, pero no es excesivamente complicado. Cambia ligeramente la forma que tiene de hacerlo, pero bastante intuitivo. Vale, aquí tenemos otro de una nueva operación que podemos hacer, que la podemos denominar como rayos X, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un flujo donde se vierte un contaminante y podemos ver tanto el propio fluido con la concentración de contaminante. Esto
Es una visualización que no se podría hacer de otra manera si no fuera mediante esta nueva capacidad de rayos X o de renderización de volumen. Bueno, vamos ahora con lo que serían las mejoras del solver. Aquí tenemos un pequeño outline. Tenemos mejoras muy significativas en el modelo de arrastre de sedimentos. Tenemos nuevos datos hidráulicos, o más bien incluso una nueva denominación. Tenemos el modelo de turbulencia K-omega. Se ha implementado también la Q-function para detectar estructuras vorticosas. Tenemos mejoras también en el modelo de partículas. Una cuestión muy importante para lo que serían los tiempos de cálculo, que serían los subdominios de la solución. Y también una nueva opción muy útil, que serían la malla solapada y la malla adaptada. Vamos a ir uno por uno. Bueno, el primero sería el modelo de erosión y arrastre. Lo que se ha hecho básicamente ha sido aplicar el algoritmo Favor sobre el lecho de sedimentos. Antiguamente se aplicaba el modelo de diferencias finitas directamente sobre el lecho de sedimentos. Ocurría que el esfuerzo cortante sobre el lecho no se calculaba de una forma demasiado precisa y la visualización tampoco era demasiado buena. Teníamos celdas que tenían que estar o completamente llenas o completamente vacías de sedimentos, de tal manera que no era excesivamente preciso. También el modelo se ha extendido al modelo de 2D, al modelo de aguas someras. Bueno, aquí tenemos una validación. Bueno, es una validación clásica, hace ya 20 años. Bueno, una compuerta con un salto hidráulico y un lecho de sedimentos aguas abajo. No, se produce aquí una recirculación de fluido que lo que hace es ir erosionando justo detrás de lo que sería un bloque sólido y depositando aguas abajo. Este sería el modelo físico. Aquí tenemos el modelo numérico. El lecho se mueve, parece como si fueran inestabilidades numéricas, pero en realidad lo que está ocurriendo es que se está transportando sedimento. Está repitiéndose el vídeo. ¿Vale? Y bueno, aquí veríamos lo que serían los resultados solapados. Sería bastante buena aproximación entre lo que sería el modelo físico y el modelo numérico. Está acelerado el modelo numérico, pero al final en el estadio cuasi de equilibrio, en el estado de equilibrio, tendríamos una aproximación bastante buena. Aquí tenemos otro caso con múltiples especies, ¿de acuerdo? En los sedimentos no es necesario que definir una única especie, sino que podemos definir múltiples, de tal manera que aquí tenemos
tres secciones diferentes, donde la derecha sería un mayor porcentaje de sedimentos finos, la central un 50% y en la izquierda tendríamos un mayor porcentaje de sedimentos gruesos. De tal manera que, bueno, voy a poner el vídeo, lo que tendríamos sería un menor esfuerzo cortante en los sedimentos finos, porque su rugosidad es menor. Es una cosa nueva también que se ha implementado. Antiguamente no podían tener rugosidad. Ahora la rugosidad va en función del diámetro de los sedimentos. Sin embargo, estos sedimentos finos son más fáciles de erosionar. Necesitan menos esfuerzo cortante para ser arrastrados. Y a la izquierda del todo tenemos el estado contrario. Un mayor esfuerzo cortante, pero sedimentos más gruesos que son más difíciles de arrastrar. De tal manera que el cambio en la altura del lecho es ligeramente menor, a pesar de que el esfuerzo cortante sea mayor sobre ellos. Bueno, los nuevos datos hidráulicos, en realidad se han incluido algunos nuevos y se han renombrado algunos para tener una mayor claridad. Ahora, lo que definíamos en la pestaña de output de datos hidráulicos, antiguamente había alguno que no estaba promediado en el calado, no estaba promediado según la profundidad, ahora son todos promediados en la profundidad, de tal manera que bueno, toda la gente que tiene un background de ingeniero civil, pues lo tiene todo mucho más claro. Se han definido hasta tres variables diferentes de altura hidráulica y se ha definido también una nueva variable que es el maximum flow depth, lo que sería el calado máximo. La altura hidráulica, antiguamente solamente existía lo que era la altura hidráulica total en 3 dimensiones. No estaba promediada en el calado. Esto daba lugar a bastantes malos entendidos, de tal manera que ahora se han definido otras dos nuevas variables promediadas en Z, promediadas en el calado. Sería la altura hidráulica total y la altura hidráulica específica. La altura hidráulica 3D, la que teníamos hasta ahora, lo que nos ayuda a reconocer son aquellas zonas donde tenemos pérdidas de carga. Vale, no podemos extrapolar esto a lo que sería una altura hidráulica promediada en el calado. Aquí tenemos la dirección Z, la profundidad. Tenemos diferentes alturas hidráulicas en estas secciones. Vale, y luego aquí aparecen también, estas son nuevas, la altura hidráulica total y la altura hidráulica específica. La altura hidráulica total tiene sus tres términos: energía potencial, cinética y de presión, mientras que en la altura hidráulica específica se elimina el término potencial. De esta manera podemos también ver exactamente dónde tenemos intercambios de potencial y cinética. La nueva variable que tenemos sería la de calados máximos. Es muy interesante para simulaciones en 2 dimensiones de inundaciones. Y lo que realiza es una medida de la profundidad del flujo y la guarda hasta el final de la simulación. Guarda el máximo hasta el final de la simulación. Es muy interesante para simulaciones 2D porque muestra la máxima zona inundada. Vale, aquí tendríamos a la izquierda, ¿vale? Tendríamos un vídeo de cómo realizaba Flow 3D estas simulaciones, y a la derecha tenemos una foto de cómo
de cómo la representa ahora. Podréis ver ahora, cuando termine el vídeo, que aguas, según va avanzando el frente de la inundación, se va secando. Esto hace un poco complicado luego saber al final de la rotura de presa cuál ha sido la zona afectada. Con la nueva variable, que sería la foto de la derecha, tendríamos una buena representación de lo que habría sido la zona afectada. Bueno, vamos a ver el modelo de turbulencia. Es una alternativa a lo que sería el modelo K-Epsilon y el RNG, que no funcionaban mal, pero bueno, mejora el comportamiento cerca de las paredes, especialmente en aquellas situaciones en las que el gradiente de presión favorecía la separación de flujo. Puede ser interesante en algunos problemas específicos, pero generalmente los modelos K-Epsilon y RNG funcionaban bien. El modelo K-Omega es un complemento. Tenemos también el criterio Q, que el criterio Q lo que hace es definirnos mejor qué zonas del flujo pueden estar, digamos, condicionadas por un flujo rotacional. Es una mejor representación que la vorticidad, porque la vorticidad no nos daba a veces unas figuras no demasiado representativas, mientras que con el criterio Q podemos ver exactamente cuáles son las estructuras verticales de una forma muy sencilla. Todo lo que sea un criterio Q positivo implica que el flujo debido a la rotación es mayor que el flujo debido al esfuerzo cortante. Bueno, tenemos mejoras también en el modelo de partículas. Podemos definir bloques de partículas múltiples. Antiguamente solo se podía definir uno. Y las partículas pueden ser ahora etiquetadas en función de su origen. Antiguamente no podíamos discernir de qué bloque de partículas venía o de qué fuente de partículas venían, y en la nueva versión podemos saber exactamente de dónde vienen estas partículas. Y ahora, esta es una de las grandes mejoras que ha tenido la versión 11, sería el mallado. ¿Vale? Normalmente, el que ha utilizado Flow 3D sabe que aquí como podíamos mallar era mediante uno o varios bloques de malla que eran cúbicos, eran como una especie de caja, que luego esta caja la podíamos subdividir en volúmenes de control cúbicos o rectangulares, y que estos bloques de malla no se podían solapar. Ahora mismo esa restricción ya ha sido eliminada. Podemos utilizar bloques de malla solapada, podemos utilizar una nueva opción que son unos bloques de malla adaptados, y además también tenemos una nueva opción que es que las condiciones de contorno para aquellos bloques que se encuentren dentro de otros, lo que llamamos bloques de malla anidados, pueden tener, bueno, las podemos considerar. Antiguamente estas condiciones de contorno eh, se eliminaban, y ahora se consideraba la condición de contorno del bloque más exterior, y ahora podemos utilizar una condición de contorno propia. Vale, la malla solapada, lo que podemos hacer sería la situación que tendríamos aquí en la figura de abajo. Podríamos, ya no existe la restricción que teníamos antiguamente. Ahora podríamos definir directamente bloques cortándose en las condiciones de contorno sin ningún tipo de restricción. Por defecto, el programa da prioridad a aquel bloque de malla que tenga un tamaño de malla más fino, pero podemos elegirlo de forma manual. Podemos dar prioridad nosotros al bloque de malla que quisiéramos.
Tenemos la opción de realizar una malla ajustada a alguno de los componentes que están dentro de la simulación, bien a la cavidad que conforman estos componentes o bien específicamente a alguno de los componentes en la simulación, y también en el parche que llegará, esperemos que en breve, podremos hacerlo sobre el dominio de aguas someras. Esta malla ajustada lo que hace es ajustarse a la geometría que le hemos especificado, ¿no? Lógicamente, normalmente lo que haremos será dar una mayor resolución para esta geometría, y este bloque seguirá el contorno de estos elementos de tal manera que ahorraremos mucho espacio en memoria, ya que solamente mallaremos aquellas zonas que necesitamos. Aquí, por ejemplo, tenemos la aplicación sobre un rompeolas. Necesitamos mucha más resolución en la parte de la escollera, de tal manera que bueno, podemos seleccionar ese componente y aplicar un mallado ajustado sobre ese componente. La definición sería rectangular, exactamente igual que se hace con un bloque estándar. Luego el programa automáticamente realizará esta operación, digamos, de offset alrededor del componente. También le deberíamos de especificar esta distancia entre el componente y el borde del bloque de celdas. Aquí tenemos, por ejemplo, otra aplicación del flujo alrededor de un cilindro, en el que tenemos incluso dos bloques de este tipo anidados en torno al cilindro. Los resultados son prácticamente idénticos a los que tendríamos con un bloque del tamaño más fino alrededor del cilindro, y evidentemente el tiempo de cálculo es muchísimo menor. Y por último, tenemos las condiciones de contorno en bloques anidados. En una situación como la que tenemos en la foto, la condición de contorno que sería tomada en cuenta sería siempre la más exterior, la del bloque contenedor, mientras que ahora, bueno, podemos especificar condiciones de contorno en el bloque interior. De esta manera, bueno, tenemos una mayor flexibilidad para definir entradas o salidas de fluido en unas áreas específicas. Otra mejora muy importante de la versión 11 es la inclusión de los subdominios de la solución. En las versiones anteriores, todas las variables de fluido y todas las variables de sólido se almacenaban en todas las celdas. En la versión 11 lo que se ha hecho ha sido separar estos dominios de tal manera que las variables de fluido solamente se almacenarán en aquellas celdas por las que puede circular el fluido, y las variables del sólido, como pueden ser temperaturas, etcétera, solo se almacenan en las celdas bloqueadas. Esto lo que hace es que el uso de memoria durante la simulación sea mucho menor, que el tiempo, por lo tanto, de simulación sea mucho menor, y también que el fichero de resultados disminuya drásticamente su tamaño. Bueno, muchas gracias por su atención. Abrimos el turno de preguntas, y para cualquier otro tipo de consulta, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros.